Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el programa nuclear iraní. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo el 17 de agosto, hace muy poco, que la existencia de Israel es un insulto a la humanidad. Repetía declaraciones de varios ayatolas iraníes que han abogado por la aniquilación, textualmente, del Estado de Israel. Y el gobierno de Israel está diciendo que Irán está a punto de tener una bomba atómica y que si la comunidad internacional no hace algo para detener el programa nuclear iraní, Israel lo va a hacer por su cuenta. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuán cerca está Irán de tener una bomba atómica? ¿Hay claras evidencias de que Irán está empeñado en tirar una bomba nuclear a Israel? ¿O el gobierno israelí está exagerando la nota? ¿Y cuán ciertas son las versiones de que algunos países latinoamericanos están colaborando con el programa nuclear de Irán? Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más, nada menos que al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, el embajador Yukiya Amano, el hombre a cargo de las inspecciones de los programas nucleares de todo el mundo. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios expertos internacionales. Desde la sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas en Viena, en Austria, vamos a ver la entrevista que le hicimos al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el embajador Amano. Desde Washington vamos a tener a Ray Walzer, experto en América Latina de la Fundación Heritage, una organización de tendencia conservadora, y aún no sé si Walzer lo va a admitir públicamente, pero tenemos entendido también que es un asesor para temas latinoamericanos de la campaña del candidato Mitt Romney. Desde Jerusalén, Israel, vamos a tener al doctor Alberto Spektorovsky, un profesor de la Universidad de Tel Aviv y ex asesor de la Cancillería israelí. Desde aquí, desde nuestros estudios, vamos a tener a Marcelo Sánchez, corresponsal del canal gubernamental iraní Hispan TV, que acaba de salir en varios países de América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en varios otros países en español. Desde Buenos Aires, Argentina, nos va a acompañar George Chaya, un especialista en el Medio Oriente de la Fundación Iberoamérica Europa, de origen libanés, y que ha escrito extensamente sobre Irán. Y aquí también, en nuestros estudios, Wilfredo Amer Ruiz, asesor legal de la Asociación Musulmana de Norteamérica, graduado en Derecho y Estudios Islámicos y que se convirtió al Islam en el año 2003. Invitamos también al embajador de Irán en México, al embajador de Irán en Ecuador y a varios otros embajadores de Irán en América Latina, pero bueno, ninguno quiso o pudo estar con nosotros. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos días al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el embajador Yukiya Amano. Veamos. Embajador Amano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Embajador Amano, ¿cuán seria es la amenaza de que Irán construya un arsenal de armas nucleares? Nosotros tenemos algunos problemas. Irán está comprometido en actividades nucleares y muchas de las locaciones y
materiales son vigilados por nuestra organización. Y hasta donde nosotros podemos verificar o decir es que ese material nuclear es para propósitos pacíficos. El problema radica en que nosotros no sabemos si hay otras actividades o si ellos de verdad mantienen esa finalidad pacífica. La Organización Internacional de la Energía Atómica no está diciendo que Irán tiene armas nucleares. Tampoco hemos dicho que Irán haya tomado una decisión de desarrollar armas nucleares, pero hay problemas que necesitan ser clarificados por este país. Y todavía no hemos logrado esta claridad del gobierno de Teherán, y esto sí es un problema. Embajador, usted ha dicho que usted está frustrado, esas son sus palabras, por el hecho de que Irán no esté permitiendo a sus inspectores de las Naciones Unidas revisar, inspeccionar las plantas nucleares de Irán. ¿Por qué cree usted que Irán no permite que las Naciones Unidas, que su agencia, inspeccione las plantas nucleares de Irán? No puedo hablar sobre las intenciones de Irán, pero desde noviembre del año pasado hemos intensificado el diálogo con este país y hemos identificado los problemas que Irán tiene que afrontar. Hemos estado negociando un acercamiento con el que podemos aclarar las diferencias. Pero las negociaciones han dado círculos y círculos sin producir ningún resultado concreto. Es por eso que yo he dicho que es frustrante. No le puedo decir por qué Irán ha tenido dificultades en llegar a un acuerdo con nosotros, pero la diferencia puede ser, en mi opinión, solucionable. Bueno, Irán dice que su programa nuclear es para fines pacíficos, pero la pregunta, embajadora Mano, es si es así, ¿por qué no dejan entrar a sus inspectores de las Naciones Unidas? That is also what we are asking to them. Eso es algo que también les estamos preguntando a ellos. Hay locaciones y materiales que están bajo un sistema especial de vigilancia, pero hay otros que no. Y hemos estado insistiendo en que Irán nos dé una acción proactiva de cooperación para clarificar estos problemas. Embajadora Mano, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya ha impuesto 4 rondas de sanciones contra Irán, apoyadas por casi toda la comunidad internacional. Ahora, la pregunta, Rusia y China, que son los principales aliados de Irán, ¿están apoyando esas sanciones internacionales activamente o no? Sí, efectivamente, todos los países están apoyando la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que con este tema en particular no tenemos ningún problema. La dificultad está en que Irán no está cumpliendo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e Irán tiene la obligación legal de implementar estas resoluciones de las Naciones Unidas. Embajadora Mano, ¿puede usted explicarnos a quienes no somos expertos en temas nucleares por qué algunos países pueden tener armas nucleares y otros no? O sea, mucha gente se pregunta, ¿por qué Pakistán e India, por ejemplo, pueden tener armas nucleares y Irán no? ¿Es porque Irán ha dicho que quiere aniquilar a Israel? ¿Ese es el motivo? Hay 2 situaciones con respecto a ese tema. Uno es el tema del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y en este tratado, 5 países, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, no tienen prohibido tener armas nucleares. El resto de los otros países, fuera de los ya mencionados,
se han comprometido a abandonar sus programas de armamento nuclear y dejar de producir armas nucleares. Así que estos países que se hayan sumado a este tratado tienen que honrar su compromiso y no crear armas nucleares. Ese es el caso de Irán. Otro problema con esto: hay algunos países que no son miembros de este tratado legalmente. Estos países, me refiero a India, Pakistán e Israel, no tienen esa obligación legal de no tener armas nucleares. Irán es un miembro del Tratado de No Proliferación. Irán se unió a este tratado como un Estado no nuclear. Así que Irán se ha comprometido a no tener armas nucleares. Irán se ha comprometido a que todas sus acciones nucleares serán con propósitos pacíficos. Este país se ha comprometido a dejar vigilar todo su material y las locaciones nucleares, lo que significa nuestro monitoreo. Ray Walzer en Washington, ¿cuán cerca creen ustedes que está Irán de desarrollar su bomba atómica? Andrés, yo soy el experto de asuntos de América Latina. Yo no quiero dar un pronóstico. Yo creo que la posición de la Fundación Heritage está cercando. Yo creo que los últimos informes están hablando de las cantidades que ha acumulado de uranio enriquecido con capacidad. Lo que necesita es una cantidad y tiene que empezar levantando la concentración para formar armas nucleares. Y yo creo que el problema, nuestra preocupación es las cantidades están montando, la capacidad de enriquecer, y entonces tiene lo que se llama la posibilidad de un breakout bien rápido. Y yo creo que es el problema en este momento y la razón que está buscando más inspección. Pero ¿ustedes creen que Irán miente cuando dice que están desarrollando un programa nuclear con fines pacíficos? Nosotros, yo creo que la posición de nosotros, o mi propia opinión, que es en realidad una opinión mía, es en realidad el objeto de ellos es una arma nuclear. Yo creo que por el prestigio, por la influencia regional, por tener una arma en contra de Israel, y también tener una capacidad de, actuar en contra de los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que las intenciones son en una manera muy escondida, pero para tener una arma nuclear. Profesor Spektorovsky, en Israel, si está con nosotros ya, ¿cuán cerca cree usted que está Irán de tener una bomba nuclear? ¿Estamos hablando de meses o años? Hola. Sí, profesor Spektorovsky, repito la pregunta. ¿Usted piensa que Irán está cerca o lejos de conseguir su bomba nuclear? ¿Estamos hablando de meses o de años? Bueno, obviamente tenemos algún problema técnico. Wilfredo Ruiz, Marcelo Sánchez, ¿cómo contestarían esta pregunta? ¿Estamos a la vuelta de la esquina de un Irán nuclearizado o no tanto? Bueno, Irán tiene un programa nuclear vigoroso, vivo, en pleno desarrollo. Las plantas están en funcionamiento de energía nuclear. Eso no había pasado antes en la historia iraní. Pero por otro lado, Andrés, un poco se ha parecido esto al cuento del lobo. Te voy a dar el ejemplo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Cuando él era parlamentario, israelí, en el 1992, se dirigió al Parlamento y dijo que Irán estaba entre 5 a 7 años de construir la bomba nuclear. Eso fue en el 92. Bueno, entre tanto, les mataron, quien haya sido, a varios científicos, bombardearon varias... Claro. O sea,
Han retrasado la construcción de la bomba atómica. Claro, pero lo que quiero decir es que el presagio de que la bomba nuclear está a la vuelta de la esquina un poco ha perdido credibilidad por los excesivos anuncios infundados. Pero si fueran tan infundados, Wilfredo Ambr y Marcelo Sánchez, ¿por qué diablos Irán no permite a los inspectores de Naciones Unidas entrar en Irán? ¿Cómo está comprometido a hacerlo por la legislación internacional, Marcelo Sánchez? No, se trata aparentemente de un tema más de soberanía y de cambios fundamentales dentro de la cultura y de la estructura política de Irán. Pero, hemos visto... Marcelo, soberanía, o sea, todos los países... Irán firmó, como lo acaba de decir el director general de la Agencia de Energía Atómica, firmó un convenio internacional diciendo que está abierto a inspecciones de Naciones Unidas. Y llevan 4 rondas de sanciones del Consejo de Seguridad, incluyendo a Rusia y China, que no son precisamente enemigos de Irán, diciéndoles, señores, ustedes firmaron este papel. Lo que tenemos que ver, yo creo, en ese sentido es más bien por qué la administración estadounidense no está reaccionando como se esperaba o como Israel está pidiendo que la administración estadounidense reaccione contra Irán. Se trata de un momento de cautela por parte de la administración Obama hacia Irán. Y esta misma cautela se está tratando de implementar a través de la opinión pública en Estados Unidos. Es decir, reducir el discurso bélico, la retórica bélica y agresiva. Sí, pero no me estás contestando la pregunta, Marcelo. La pregunta era ¿por qué Irán no permite a los inspectores de Israel? Porque vamos a un corte, ejercer. Vamos a un corte y ya vas a tener la oportunidad de responderla. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista exclusiva que le hicimos al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el embajador Amano, desde allí, desde la sede de la organización en Viena, Austria. Veamos. Embajador Amano, muchos críticos de Irán dicen que América Latina es la región del mundo donde el régimen teocrático de los ayatolás de Irán tiene más amigos. El año pasado, en noviembre, cuando su agencia de las Naciones Unidas votó una resolución en contra de Irán, 32 países votaron a favor y los únicos que votaron en contra fueron 2 países latinoamericanos, Cuba y Ecuador. Y ahora, recientemente, cuando Canadá cortó relaciones con Irán, muchos países latinoamericanos siguen dándole la bienvenida al presidente iraní Ahmadinejad, que ha viajado a Venezuela, Bolivia, Ecuador, hasta Brasil. ¿Cuál es su mensaje para América Latina? ¿Cómo tendrían que lidiar con Irán los países latinoamericanos? Yo diría que todos los países que se han unido al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares tienen el compromiso de no tener este tipo de armamento. Y todos los miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación de respetar este compromiso. ¿Y qué le dice usted, embajador Amano, a los países de América Latina que están estrellando vínculos con Irán cuando la comunidad internacional, incluyendo Rusia y China, están apretándole las tuercas a Irán? No estoy en una posición para sugerirle o recomendar una particular posición en este tema a un jefe de Estado, pero espero que pueda lograr la cooperación de todos los países para fortalecer nuestras actividades en pro de la no proliferación nuclear. Algunos ex diplomáticos de Estados Unidos, conservadores de línea dura, como el ex jefe del Departamento de Estado para América Latina, Roger Noriega, dicen que Irán y quizás Ecuador están apoyando activamente el programa nuclear iraní, por ejemplo, dándoles uranio. ¿Verdad o fantasía? Eso es algo que no es de mi área de conocimiento, no lo hemos visto en profundidad. Perdón, embajador Amano, nos quedamos con la duda. ¿Es cierto o falso? No podemos decir que es o no cierto. No nos estamos enfocando en esa información.
Sin embargo, quiero decirle que no tengo información específica y tampoco me estoy enfocando en esta información que usted me está dando. Ray Walzer en Washington, la misma pregunta que le hacemos recién al embajador Amano, ¿cierto o falso todo esto de Venezuela y Ecuador ayudando a Irán en su programa nuclear? Yo creo que hay maneras directo y indirecto. En el caso de uranio, por ejemplo, yo creo que Irán supuestamente tiene suficiente uranio crudo al dentro de su propio país. La cosa es, hay informes, como estaba hablando del Roger Noriega, por ejemplo, que tienen muchos sospechos, aunque el gobierno de los Estados Unidos todavía no ha probado un tipo de información. Entonces, no podemos decir, porque yo no tengo acceso a la inteligencia, sí o no. Pero hay casos, hay otras maneras para ayudar. Hay manera, por ejemplo, yo creo que acabo de descubrir en Bolivia 2 toneladas de una sustancia que puede, yo creo que estaba sospecho que fue uranio. Ahorita dice que es tantalite posiblemente. Hay otras maneras, tecnología, otros tipos de materiales de uso de las armas o en la fabricación nuclear. Entonces, y también lavado de dinero, otras tecnologías. Entonces, yo creo que la intención del grupo ALBA, del grupo de Venezuela y sus amigos, es para ayudar. Pero ¿es el factor más importante? No, yo creo que es un auxiliario al programa iraní. George Chaya en Argentina, si nos escucha, ¿hay evidencias de apoyo latinoamericano a Irán o no? No tenemos conexión, parece, con George Chaya en Argentina. La pregunta a ustedes, ¿hay colaboración diplomática o hay más que eso? Bueno, hay alianza política, obviamente. El acercamiento iraní a Latinoamérica especialmente en la última década, ha ido en aumento, ¿verdad? A unos niveles sin precedentes históricos, ¿verdad? El acercamiento antes era típicamente un acercamiento de los países productores de petróleo bien ceñido a ese aspecto únicamente, y ahora vemos que hay actividad política haciendo alianzas en los foros de las Naciones Unidas y en otros foros, abogando por la posición iraní, dándole espacio al programa nuclear iraní, sirviéndole de vocero y de aliado político, aparte de lo que no está muy claro aún, como dijo ahora, el invitado anterior. Eso es totalmente cierto. Ahora, la pregunta es si es teatro político. Es cierto, porque algunos diplomáticos latinoamericanos me dicen que Ahmadinejad está totalmente aislado del mundo, hasta Rusia y China le están poniendo de freno, y necesitan fotografías de él con líderes latinoamericanos para mostrar en su propia casa. Andrés, 120 países acaban de ir a Irán, a la cumbre de países no alineados. Bueno. Si estuviera Irán tan aislado como esa proyección que acaba de decir, no hubieran ido 120 países, inclusive los presidentes de los países como el de ¿Los países árabes no están nerviosos con Irán? Oh, sí, mucho. Y y qué buena la pregunta, Andrés, porque hay una percepción de que el mundo islámico está detrás de la posición iraní, ¿verdad? Apoyando a la posición iraní. Y no es así. Hay especialmente los países árabes del Golfo, en la misma Arabia Saudita. Hace 2 años en Dubái, y leyendo la prensa de Dubái me pareció increíble. El miedo que le tiene a Irán, claro, abiertamente. Pero es que estamos hablando en todos estos casos, yo creo, de percepciones que son fabricadas en algunos casos, destinadas a enfocar en una luz negativa al gobierno iraní o a la sociedad iraní. Marcelo, fabricadas, no tengo aquí, los tengo por algún lado del probablemente papel. Es conveniente para algunos grupos de poder político y económico mostrar a Irán y a su gobierno una luz negativa en estos momentos. Pero Marcelo, mientras que Sánchez, por otra parte, ¿qué luz positiva puede dar
Estoy buscando mis notas. Volviendo al tema latinoamericano, por ejemplo. Pero espera un segundo. ¿Qué luz positiva se le puede dar a un país que quiere aniquilar a un vecino? Ese comentario fue sacado fuera de contexto. Creo que eso no es ningún secreto. Marcelo, pero volviendo al tema latinoamericano, por ejemplo. El 17 de agosto. Veamos una luz positiva en la influencia de Irán en Latinoamérica. ¿No quieres contestar mi pregunta? No, sí la quiero contestar, pero sí quiero contestar que existen puntos positivos que no se observan a partir de la prensa corporativa capitalista internacional. Uno de ellos es el beneficio económico y cultural del intercambio que recibe Latinoamérica a partir de entablar relaciones con Irán y con otros países que no siguen la misma línea tradicional de comerciar con Estados Unidos, de regalarles las materias primas durante casi más de un siglo, y todos lo sabemos, eso también no es un secreto. Entonces, por primera vez vemos un continente y varios países latinoamericanos... Sánchez, una pregunta concreta, ¿sí o no? La prensa capitalista internacional inventó que el ayatollah, el supremo líder, dijo que Israel es un cáncer que hay que extirpar del mundo. ¿Es un invento? Marcelo, no es un invento. Si eso es un invento... Es una manipulación semántica para coger frases y tomarlas fuera de contexto. Pero ¿o lo dijo o no lo dijo? Todos los medios del mundo lo reportaron hace pocas semanas, como todos los medios del mundo reportaron hace pocas semanas. Y el presidente Ahmadinejad lo ha negado en repetidas ocasiones. ¿Qué ha negado? No ha negado eso. Ha negado haber expresado que él desea eliminar a Israel de la faz de la tierra. Lo dice todos los días. Andrés, hay que poner también un poco en contexto que Irán está literalmente rodeado norte, sur, este y oeste de bases militares de países enemigos a Irán. Esa es la situación geopolítica de Irán ahora mismo. El discurso que no cesa es de la deseabilidad de Israel de atacar militarmente a Irán. Igualmente, de atacar militarmente vamos a ir a un corte nuclear. Y vamos a ir a Israel al profesor Pektorovsky, claro, que espero que la lo ha conexión dicho, se haya Netanyahu lo estaba abiertamente deseando eso. Wilfredo Amer Ruiz, si tú eres un país y tu vecino dice que te quiere aniquilar, no te vas a quedar con las manos cruzadas. Vamos y a un corte. Esos ataques preventivos históricamente es lo que nos llevó a Irak. Y es lo que llevó al aniquilamiento de 6 millones de judíos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No hacer nada. Vamos a un corte y volvemos con la entrevista que le hicimos al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a ver lo que nos dijo el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica cuando le preguntamos en esta entrevista exclusiva si el gobierno de Israel tiene razón en estar preocupado por estas amenazas de Irán. Veamos. Embajador Amano, ¿cuál es su mensaje para Israel? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Irán está a punto de lograr una bomba atómica y que Irán dice que quiere borrar a Israel del mapa, cosa que los iraníes han dicho, y que por lo tanto Israel no se va a quedar con las manos quietas y presuntamente va a atacar a Irán. ¿Cuál es su mensaje para Israel? ¿Tendría que hacer eso Israel o no? Mi punto de vista como cabeza de la Organización Internacional de la Energía Atómica es que estoy haciendo lo mejor posible para solucionar el problema nuclear con Irán a través del diálogo y bajo las vías diplomáticas, y espero que otros países, incluyendo Israel, apoyen mis esfuerzos. Embajador Amano, esa ha sido una respuesta muy diplomática, pero nos seguimos quedando con la duda. ¿Cuál es su mensaje para Israel? O sea, Israel, o por lo menos el gobierno actual de Israel, ¿tiene razón cuando dice que está a punto de ser atacado con una bomba nuclear por Irán y que por lo tanto tiene que actuar? ¿O esa preocupación es una exageración del actual gobierno israelí? Como he dicho, para los materiales declarados de Irán, podemos dar seguridad.
Pero, como le reitero, puede que haya otras actividades que necesitan ser verificadas, aclaradas, y estamos tratando de resolver estos problemas con el apoyo internacional. Profesor Spektorovsky, en Israel, en el segmento anterior nos decían Wilfredo Amer Ruiz y Marcelo Sánchez que los temores de Israel son exagerados, que en realidad las palabras de Ahmadinejad han sido exageradas, tergiversadas por la prensa capitalista y que en realidad Israel es el agresivo en esta historia. Mi pregunta, ¿hasta qué punto son reales los temores de Israel? Bueno, los temores de Israel son muy reales. Las declaraciones de Ahmadinejad son muy claras. No hay acá ninguna manipulación de ninguna prensa capitalista, de ninguna prensa, de ninguna otra cosa. Las palabras son demasiado claras en cuanto a su deseo de borrar a Israel del mapa, a la entidad sionista del mapa. Su conexión también con respecto al holocausto es demasiado clara, dando a entender también unos tintes, inclusive hasta diría yo antisemitas. Es decir, todo es demasiado claro. Si un país con esas características, con ese liderazgo, va en dirección hacia la bomba atómica, Israel por supuesto que tiene que estar muy preocupado, demasiado preocupado. Mire, fíjese, póngale una cosa así. Si Irán declarase, por ejemplo, que Israel, el gobierno de Israel está muy mal en su política de colonización en los territorios, que debería acabarse eso, si declarase de que ellos estarían, digamos, apostando a la Carta de Palestina, que en algún momento tendría que haber paz, en fin, etcétera, etcétera. En un caso así, Irán sería quizás un opositor al gobierno de Israel, pero no sería un enemigo. Pero lo que hace Irán es completamente lo opuesto. Lo que hace Irán es declarar netamente que un país de las Naciones Unidas como es Israel no tiene que existir. Desde ese punto de vista se declara enemigo total de Israel, y un enemigo con armas atómicas obviamente que tiene que ser una gran preocupación para Israel. George Chaya, en Argentina, la misma pregunta. ¿Qué dice usted a quienes dicen que las declaraciones de Ahmadinejad o del Ayatollah Khamenei, que es el supremo líder de Irán, en el sentido que hay que borrar a Israel del mapa, son metáforas o tergiversaciones? ¿Qué dice usted a eso? Vea, en primer lugar, yo entiendo que la pregunta que debería responderse la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, básicamente, Andrés, es en lo que he estado oyendo de parte de los colegas, si podría contribuir a la paz regional el hecho de que Israel, por un lado, declare su arsenal nuclear, por otro lado, avance en el tema de la paz con la autoridad palestina, que firme también el Tratado de No Proliferación Nuclear, todos elementos estos que hacen a ingredientes que rodean en sí el foco esencial y principal, que es el dossier nuclear iraní. La respuesta a estos primeros tips que he planteado es una obviedad y seguramente que será que no. De modo tal, y en consecuencia, que cualquiera que sea el argumento que esgriman los jomeinistas, habrá de ser débil e inconsistente como la creencia de que el conflicto y la resolución del problema árabe-israelí tendrá un fin rápido o inmediato, si usted quiere, si Israel se allana y se aviene tanto a la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear o a silenciarse ante las declaraciones violentas en el lenguaje que hemos oído por estos últimos años por parte del régimen de Teherán. De modo tal que hay pero profesor Chaya, pero doctor Chaya, Irán tiene una historia en materia de acciones violentas. O sea, en el país donde usted está hablando, en Argentina, en el país donde yo nací y me crié, Irán fue acusado por la justicia argentina de los atentados en la comunidad judía argentina y en la embajada israelí de principios de los 90. Entonces, no es que sea una especulación o un temor infundado, o me equivoco.
No, desde luego que no. Existe un historial por parte del régimen de Teherán en el que de mínima se lo muestra como controversial e involucrado seriamente en algunos casos, como bien usted se indica, Andrés, en el caso de la República Argentina, donde la justicia argentina ha emitido pedidos de captura internacional de exfuncionarios del régimen involucrados en los ataques con bombas perpetrados en la década de los 90 en la República Argentina. ¿Exfuncionarios o actuales? Porque tengo entendido que el ministro de Defensa actual de Irán está involucrado, o me equivoco. Absolutamente. Uno de los buscados por la justicia argentina en ese momento ejerce como ministro de Defensa del régimen iraní, es el señor Ahmad Bahiri, y ha estado recientemente en Latinoamérica, precisamente visitando Bolivia con motivo de la firma de unos tratados bilaterales con el gobierno de Evo Morales. Y lo curioso es que la comunidad internacional y los países integrantes del ALBA e incluso la OEA misma no han ayudado a la República Argentina para extraditar a este individuo que está requerido por Interpol y como le decía, propiamente por la justicia argentina, por estar involucrado en esa investigación penal, claro. Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos, vamos a hablar de Marcelo Sánchez y a Wilfredo Amer Ruiz. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el programa nuclear iraní, las amenazas de Irán, Israel y todo este conflicto que podría tener ramificaciones, pero mundiales, porque si llega a haber ya sea un ataque de Israel solo, un ataque de Israel con Estados Unidos o un ataque de Irán, imagínense, suben los precios del petróleo, se cae la economía mundial, o sea, esto va a ser mucho más que un conflicto del Medio Oriente, si es que se produce ese conflicto. Wilfredo Amer Ruiz, recién hablábamos sobre si las amenazas de Irán son reales o metafóricas o líricas. Claro. Pero Irán tiene una historia. O sea, recién hablábamos de los atentados en Argentina contra la comunidad judía que dejaron cientos de muertos y heridos. El apoyo a Hezbollah, el apoyo a Hamas, el apoyo a grupos terroristas en el Medio Oriente, el apoyo a otros grupos violentos, las declaraciones. Claro. Entonces... Y hay que ver, si vemos objetivamente el plano geopolítico de la región, definitivamente las alianzas de Irán y la expansión de su esfera de influencia a enemigos abiertos de Israel pone a Israel en un lugar de preocupación legítima. Por otro lado, también es cierto que hoy no se ha evidenciado al día de hoy, ni por ninguna agencia de inteligencia de los países occidentales, que Israel haya desviado nada de su programa nuclear para su programa militar. Esa es la realidad fáctica. Otra realidad fáctica... Pero ahí hay una diferencia. Un país, Irán, dice que quiere destruir al otro. Israel, yo nunca escuché decir que quiere destruir a Irán. Sí, pero por otro lado, no podemos perder de perspectiva que quien rompió el balance de poder en la región y que no es signatario, como dijo el profesor Chaya, del programa de no proliferación nuclear aún hoy, y quien primero trajo armas nucleares al Medio Oriente y está sentado sobre un arsenal de bombas atómicas, es el Estado de Israel. Y eso obviamente... ¿Cómo no lo va a hacer si lo están diciendo por todos lados? Pero lo está haciendo hace décadas. Lo difícil de entender acá para mí es la doble moral de la justicia internacional, porque por un lado se condena a Irán como un violador de derechos humanos, como un país que ha atacado o que ha fundamentado grupos terroristas, pero nada se dice con respecto a los asesinatos perpetrados por el Mossad. Profesor Spektorovsky, ¿qué dice a esta afirmación de Marcelo Sánchez? Profesor Spektorovsky, en Israel... A los asesinatos del Mossad. No, bueno, el hecho de que nos decían Wilfredo Amer Ruiz y Marcelo Sánchez, de que en realidad hay una doble moral porque si Israel introdujo armas atómicas en el Medio Oriente, entonces dicen ellos, ¿por qué vamos a culpar a Irán? Bueno, vamos a entender una cosa. Israel nunca declaró tampoco tener armas nucleares. Es decir, Israel no ha firmado el tratado de no proliferación. El que firmó ese tratado me parece que es Irán, no Israel. Ahora, el asunto de que si Israel tiene o no tiene, yo no sé.
O sea, eso es lo que se dice generalmente de que Israel tiene... Bueno, pero profesor, pero sobre el argumento que hacían... Pero sobre el argumento que hacían ellos que sí... No, pero le pregunto, dejemos eso al lado porque casi todos piensan o pensamos que Israel sí tiene armas nucleares. Pero dejando eso de lado... Yo no tengo conocimiento de si tiene o no tiene, pero probablemente lo tenga. Pero lo que quiero decir con esto también es de que Israel es el único profesor, país en la zona que está siendo amenazado y que ha sido amenazado desde el momento de que nació. Es decir, el problema de Israel, de su existencia, es lo esencial. Si es que tiene arma atómica o no, es simplemente porque el país es demasiado pequeño, no puede tener profundidad estratégica y está siendo amenazado por el entorno. Es decir, ese es el verdadero juego. En el caso de Irán, nadie lo amenaza, nadie no tiene ningún problema. En Israel jamás pone ni en duda ni le preocupa el régimen de los ayatolás o de no ayatolás, no le importa. No le concierne, es decir, el régimen no le concierne. El problema que tiene Israel es Irán, o sea, Irán para Israel no es problema de régimen, es problema de régimen plus bomba atómica plus deseo de destrucción de Israel. Israel no quiere destruir a nadie, absolutamente a nadie. Marcelo. A mí me gustaría ver alguna vez, por ejemplo, al presidente Chávez venir a Estados Unidos o al presidente mexicano o quizás a Nelson Mandela en tantas visitas que ha venido a Estados Unidos a dirigirse al público estadounidense y a recomendarle por quién tiene que votar. Pero Marcelo, el presidente de Israel viene a Estados Unidos y más o menos impone cuál va a ser el criterio político. Pero a Marcelo, los mismos estadounidenses. perdón mi pregunta, pero ¿dónde se ha visto que un presidente de un país diga mi vecino no tiene derecho a existir? Está bien. Mira, Andrés, y eso no son invenciones, son comentarios fuera de contexto. Pero ¿cómo fuera de contexto? Andrés, invito a nuestra televidencia, invito a nuestra audiencia que se meta en Google y busque todos los medios internacionales todos los días. O sea, ¿cómo pueden por un lado decir esas barbaridades para el público interno y pensar que eso no va a salir en la era del Internet, en la era del CNN? Lo que se dice en casa sale por todo el mundo. Mira, Andrés, lo que acaban de decir de Israel, si me permite, lo que acaban de decir el compañero panelista en Israel, de que Irán nunca ha sido amenazado, es totalmente falso. Pero Israel no ha amenazado a Irán. Un momentito, Israel no ha amenazado a Irán. Hablando de Irán fue víctima en Argentina, la última palabra porque no lo hemos dejado de lado. Irán fue víctima de una guerra de que mataron 1 millón de iraníes con la ayuda de Estados Unidos. Pero no de Israel. George Steyer, la última palabra. Quería agregar que en el aspecto controversial las medidas es incomparable un programa nuclear con otro y no resiste análisis. Las medidas que ha adoptado Israel a través de la historia en la lucha contra la proliferación nuclear, a pesar de no ser un Estado firmante, deberíamos elogiarlas y no criticarlas en Occidente, porque estas medidas han incluido acciones militares exitosas como el ataque preventivo al reactor de Osirak en Irak en 1980 o la operación en 2007 contra la instalación nuclear siria. Y ello viene a demostrar que Israel es el país regional pionero en el desarrollo de un comando de vanguardia contra George Shaya, nos dicen que se les acabó el tiempo. George Shaya, se van a perdonar todos, me dicen que se les acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden que muchos de los temas que tratamos aquí los pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald y el Nuevo Herald. Bueno, mi opinión sobre la amenaza nuclear de Irán, yo creo que los hechos hablan por sí solos. El hecho es que al margen de que los ayatolás iraníes hagan lo que quieran en su propio país, al margen que según Amnesty International y Human Rights Watch y los principales grupos de derechos humanos del mundo haya ejecuciones masivas de prisioneros políticos en Irán, de que no hay libertad de prensa, de que es una teocracia donde las mujeres no pueden trabajar ni viajar al extranjero sin permiso de sus maridos. Al margen de todo eso, es un hecho que Irán ha apoyado activamente el terrorismo en el extranjero, desde el Medio Oriente hasta la Argentina. La justicia argentina acusó al gobierno iraní de estar detrás de los atentados contra la sede de la comunidad judía y la embajada de Israel en Argentina en los años 90. Y además, ahí hubo centenares de muertos y heridos, por cierto. Irán, además, abiertamente ha apoyado grupos terroristas como Hezbollah y Hamas en Medio Oriente. Y tampoco es un secreto que Irán tenga ambiciones territoriales. Los propios líderes
iraníes lo dicen todos los días. Y en cuanto a Israel, bueno, tiene motivos para estar nervioso, porque el gobierno iraní se las pasa diciendo que quiere barrer del mapa a Israel. Y eso no son tergiversaciones de la prensa capitalista. Lo pueden encontrar en todos los periódicos del mundo. No se vale que Irán pretenda que lo que dicen internamente no salga al exterior en la era de CNN, del Internet y de todas las comunicaciones que tenemos hoy. Entonces, no es casual que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluyendo a Rusia, incluyendo a China, esté pidiendo que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica puedan entrar y visitar estos laboratorios en Irán. Si Irán realmente está desarrollando un programa nuclear pacífico, ¿por qué no deja entrar a los inspectores? Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales.